Muy queridos hermanos, buenas tardes. Vamos a tener la charla, la espiritualidad del Corpus Christi, desde aquí, desde mi oficina, donde preparo también las homilías, los diversos escritos. Ahora voy a darles la charla, gracias también al apoyo tecnológico del Padre Moisés. Vamos a tratar de explicar de una manera muy sintética la espiritualidad del Corpus Christi. Para ello he preparado un PowerPoint, de tal manera que juntos podamos hacer también examen de conciencia sobre la forma como estamos viviendo la espiritualidad del Corpus Christi, que es una espiritualidad eucarística, en otras palabras. Vamos a comenzar a exponer el PowerPoint y voy a ir explicándoles. Si alguien tiene preguntas, al final lo responderemos. Comenzamos a ir explicando la espiritualidad del Corpus Christi. ¿Qué significa espiritualidad del Corpus Christi? Espiritualidad para nosotros es vivir nuestra fe. Por lo tanto, es la vivencia de nuestra fe a la que nos lleva esta solemnidad y que no debe quedar solo en este día, sino que debe desplegarse a lo largo de todos los días del año. Entonces, vivir el Corpus Christi todos los días, eso es lo que tú y yo debemos hacer si nos llamamos verdaderos adoradores de la Eucaristía. Repito, la espiritualidad del Corpus Christi no solamente es para hoy, es para todos los días del año. Y para ello hay que explicar qué dimensiones tiene la espiritualidad del Corpus Christi. ¿Qué dimensiones trae la espiritualidad del Corpus Christi? La dimensión trinitaria, la dimensión cristocéntrica, la dimensión neumatológica, la dimensión eclesial, la dimensión mariana, la dimensión antropológica, la dimensión social, la dimensión ecológica y la dimensión escatológica. Padre Carlos, ¿puede explicar mejor esto? Porque me suena chino. No se preocupen, que para eso estamos. Todos estamos aprendiendo, en primer lugar. También yo aprendo de ustedes. Vamos a explicar cada palabra y vamos a explicar qué significa y qué exigencias trae para nuestra vida. Y esto será el contenido de esta charla, la espiritualidad del Corpus Christi. Una espiritualidad católica trae dimensiones. Hay que vivir todas esas dimensiones. Y aquí tenemos la dimensión trinitaria, la dimensión cristocéntrica, la dimensión neumatológica, la dimensión eclesial, la dimensión mariana, la dimensión antropológica, la dimensión social, la dimensión ecológica y la dimensión escatológica. Quien se aprenda de memoria todo esto, le vamos a regalar un premio especial. ¿En qué consiste la dimensión trinitaria del Corpus Christi? Recordemos que nuestra fe es trinitaria. El domingo pasado celebrábamos la solemnidad de la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. No son tres dioses, hay un solo Dios. ¿Y quién es el que nos lleva al Padre? Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Y Jesús está en la Eucaristía. Por lo tanto, la primera dimensión del Corpus Christi es la dimensión trinitaria. Jesucristo es el único acceso al Padre con la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Solo a través de Jesús podemos participar de la vida trinitaria. Cuando nosotros recibimos la Sagrada Comunión, recibimos la vida divina, recibimos la vida de la Trinidad. Jesús Eucaristía es la puerta de acceso al Padre. Jesús nos unge con el Espíritu Santo y de esa manera participamos de la vida divina. Es lo que se llama vivir en gracia de Dios. Cuando nosotros vivimos en gracia de Dios es porque estamos viviendo como santuarios de la Trinidad.
como hijos de Dios Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo. Imagínense ustedes que la persona más rica del mundo busca a la persona más pobre del mundo. Y esta persona rica le dice al pobre, te llevo a mi mansión, vas a comenzar a participar de mi misma vida, vas a compartir todo lo que tengo. La persona rica ha elevado a la persona pobre, porque le ha dado la posibilidad de compartir su misma vida. Pues mucho más es lo que Dios hace con nosotros. Dios hace que participemos de su misma vida, vida trinitaria. Y es Jesús quien nos hace participar de la vida de la Trinidad. Debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, como memoria del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo, por el poder de su palabra y de su espíritu. Fíjense cómo la Eucaristía tiene una dimensión trinitaria. En la Eucaristía damos gracias y alabamos al Padre. La Eucaristía es la máxima presencia de Cristo. La Eucaristía nos da también el Espíritu Santo, nos unge con el Espíritu. Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. El único camino hacia el Padre, Cristo. No hay otro camino. Y Jesús se ha quedado realmente presente en la Eucaristía. ¿Quieres tener la vida de la Trinidad? Recibe a Jesús Eucaristía. Él es el único camino. Santa Verónica Giuliani, una mística religiosa clarisa capuchina, decía, me parece ver en el Santísimo Sacramento como en un trono a Dios trino y uno. El Padre con su omnipotencia, el Hijo con su sabiduría y el Espíritu Santo con su amor. Viniendo a nosotros viene todo el paraíso. Queridos hermanos, qué bonito. Cuando tú comulgas, te vuelves un santuario de la Trinidad. La espiritualidad del Corpus Christi es espiritualidad trinitaria. Jesús Eucaristía nos lleva al Padre y nos llena del Espíritu Santo. Por eso no se olviden de la primera dimensión. ¿Cuál es la primera dimensión? La dimensión trinitaria. Todos los días hay que vivir con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se olviden esa oración tan bonita que muchas veces he recitado. Dulce Madre, tú viste en mí a partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solito me dejes. Y ya que me quieres tanto, haz que siempre me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda dimensión. ¿En qué consiste la dimensión cristocéntrica del Corpus Christi? Jesús Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Por eso se dice que el cristiano debe llevar una vida cristocéntrica. Y así como los planetas giran alrededor del Sol, nuestra vida debe girar en torno a Jesucristo. Y la mayor comunión con Jesucristo es la comunión eucarística. Por eso todo en la iglesia se orienta a la Eucaristía, es decir, a Jesús mismo. La espiritualidad del Corpus Christi es una espiritualidad trinitaria cristocéntrica. Jesús debe ser el centro de mi vida. Y el examen de conciencia que tú y yo debemos hacernos todos los días es en qué aspectos de mi vida Cristo no es el centro. Es una pregunta para hacer un buen examen de conciencia. Piensa en este momento en qué aspectos de tu vida Jesús no es el centro. Y pídele a Jesús la gracia para que Él sea el centro de tu vida, para que tengas el buen olor de Cristo, para que reflejes a Cristo, para que imites a Cristo. Este texto me gusta mucho. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Filipenses 1:21. Se puede decir que esta es la espiritualidad del Corpus Christi. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Los mártires morían
Alegres porque este texto lo tenían grabado en el corazón. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Los santos morían alegres porque sabían muy bien que estando con Cristo tienen vida eterna. El centro de nuestra vida es Jesucristo. Y no podemos desplazar a Jesús de ese lugar. El cristiano tiene como centro de su vida a Cristo. Y todo en la iglesia se orienta a Cristo. Y todo aquello que no me lleva a Cristo es basura. Por eso hay otro texto también que muchas veces me lo han escuchado. Filipenses 3:8. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. Aquello que no me lleva a Cristo es basura. Hay que erradicarlo de nuestra vida. Decía San Juan María Vianney, santo sacerdote, santo patrono de los párrocos: ningún acto enriquece tanto a nuestro cuerpo en orden al cielo como la Sagrada Comunión. ¿Saben por qué decía esto San Juan María Vianney? Porque la Sagrada Comunión es la mayor unión con Jesús y nada nos puede enriquecer tanto como estar con Jesús. Al mismo tiempo, decía San Juan María Vianney, nada hay que nos haga tan temibles al demonio como la Sagrada Comunión. Por eso el diablo no quiere que la gente participe en los sacramentos. Hay que decirlo esto con mucha claridad. El diablo no quiere que la gente se confiese, el diablo no quiere que la gente comulgue, porque a través de los sacramentos viene la vida de Cristo, y estando con Cristo vencemos al maligno. En la vida de San Juan María Vianney se relata que el diablo lo atacaba bastante. Y San Juan María Vianney le había puesto un apodo, una chapa al diablo. ¿Saben cómo le llamaba? El bellaco. Y un día el diablo le dijo a San Juan María Vianney: 5 como tú y acaban con mi reino. 5 sacerdotes santos como tú y acaban con mi reino. Por eso hay que rezar, queridos hermanos, por la santidad de los sacerdotes, para que los sacerdotes tengamos vida cristocéntrica y llevemos a la gente a Cristo. Todos los días hay que rezar para que los sacerdotes, en primer lugar, nos encontremos con Cristo, porque nadie da lo que no tiene, y para que llevemos a la gente a Cristo. Por tanto, ya tenemos 2 dimensiones de la espiritualidad del Corpus Christi. Recordemos, ¿cuál es la primera? Dimensión trinitaria. Jesús nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo y hay que vivir como santuarios de la Trinidad. Segunda dimensión, dimensión cristocéntrica. ¿Quién debe ser el centro de nuestra vida? Cristo. Vamos con la tercera dimensión. ¿En qué consiste la dimensión neumatológica del Corpus Christi? Jesús Eucaristía nos llena del Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo somos adoradores de Jesús Eucaristía. Fíjense, Jesús nos da el Espíritu Santo y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos lleva a la capilla del Santísimo, nos lleva a la oración. Es un circuito de amor. Jesús da el Espíritu Santo, Jesús nos unge con el Espíritu Santo, porque Él está lleno del Espíritu Santo, y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos lleva a la Eucaristía. Si te cuesta orar, invoca al Espíritu Santo. Si te cuesta ser un adorador de la Eucaristía, invoca al Espíritu Santo. No nos olvidemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por si acaso, no debe estar en el tercer lugar de nuestra vida. Lo nombramos en el tercer lugar. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una forma de hablar, pero no debe estar en el tercer lugar de nuestra vida, sino en el primer lugar, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Este texto es muy importante porque nos habla de la relación esencial que existe entre Jesús y el Espíritu Santo.
Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Primera de Corintios 12:3. Decía San Juan Pablo II en este documento que escribió llamado Eclesia de Eucaristía en el número 17, por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su espíritu. Cuando tú comulgas, hermano, recibes a Jesús, Eucaristía, pero junto con Jesús está el Espíritu Santo. Porque ahí donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Por eso San Efrén, uno de los primeros santos teólogos que ha habido en la Iglesia, y por tanto un padre de la Iglesia, decía: llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu. Y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Tomad, comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo, y el que lo come vivirá eternamente. Miren cómo San Efrén decía que cuando nosotros comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero comulgamos también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también entra en nosotros, nos llena cuando recibimos correctamente la Sagrada Eucaristía. Es la dimensión neumatológica del Corpus Christi. Neuma, en griego, significa espíritu. Ya tenemos 3 dimensiones, hermanos, no se olviden. Dimensión trinitaria. Jesús Eucaristía te lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Dimensión cristocéntrica. Jesús Eucaristía debe ser el centro de tu vida. Todo en tu vida debe girar en torno a Cristo. Todo lo que hagas debe llevarte a Cristo. Dimensión neumatológica. No te olvides del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote consagra, cuando coloca las manos así sobre el pan y el vino y dice las palabras de la consagración: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, en ese momento viene el Espíritu Santo, y con la fuerza del Espíritu Santo el pan y el vino dejan de ser pan y vino, y tenemos sobre el altar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la cuarta dimensión. ¿En qué consiste la dimensión mariana del Corpus Christi? Jesús y María van unidos. San Agustín decía: la carne de Jesús es carne de María. María nos lleva a la Eucaristía, porque María nos lleva a Jesús. Acuérdense de las bodas de Caná. ¿En qué evangelio está la boda de Caná? Les pregunto desde aquí. Solamente está en un evangelio. ¿En cuál? En San Juan. Sé que todos saben. Juan 2, 1 al 11. ¿Qué es lo que la Virgen dice al final de todo? La Virgen indica: hagan lo que Él les diga. Juan 2:5. María quiere que le hagamos caso a Jesús. No podemos ser eucarísticos si no somos marianos. Tenemos que ser marianos. Ser mariano significa no solo invocar a la Virgen, y hay que hacerlo todos los días, sobre todo rezando el rosario, sino imitar a María, su amor a Jesús. Ser marianos es ser eucarísticos, a Jesús por María. A Jesús se va por María, pero también se vuelve por María, como decía San José María, porque cuando nosotros estamos metidos en el pecado, ¿quién mejor que la mamá para ayudarnos? Por eso a Jesús también se vuelve por María. Todos necesitamos de una madre, todos necesitamos de la Virgen María. Y la espiritualidad del Corpus Christi es también una espiritualidad mariana. Jesús nos ha dicho: he ahí a tu madre. Porque el discípulo amado eres tú, soy yo. Todos tenemos que ser el discípulo amado, acogiendo a María en la casa de nuestro corazón.
Decía San Juan Pablo II en esta encíclica Ecclesia de Eucaristía, número 53, María es mujer eucarística con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. Qué bonita frase. María es mujer eucarística con toda su vida. Hermano, tú también tienes que ser una persona eucarística con toda tu vida, no solamente cuando estás en el templo, también en tu casa, en la calle, en el mercado, en el taxi, en el bus. Tienes que ser eucarístico, ser un sagrario vivo como la Virgen María, ser una ofrenda viva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús y María van siempre juntos, no se pueden separar. Santa Bernardita, la jovencita de 14 años que vio a la Virgen, ¿en dónde? A ver, les pregunto, ¿dónde vio Bernardita a la Virgen? ¿Dónde? ¿Cómo que en Chapi? No. ¿En dónde? En Lourdes, Francia. Un señor de estos que se creen sabiondos buscó a Santa Bernardita y le dijo: Bernardita, tú dices que ves a la Virgen. Te voy a hacer una pregunta. Entre ver a Jesús o ver a María, ¿qué eliges? Era una pregunta capciosa y con mala intención. Y Santa Bernardita respondió: usted no sabe lo que está diciendo. Jesús y María van siempre juntos, no se pueden separar. Quiero ver a los dos. Jesús y María van siempre juntos. María nos lleva a Jesús, Jesús es el Salvador. María es la primera que nos lleva a Jesús. Por eso hay una dimensión mariana en la espiritualidad del Corpus Christi. Con lo cual ya tenemos la cuarta dimensión. Dimensión trinitaria, dimensión cristocéntrica, dimensión neumatológica y dimensión mariana. Necesitamos de la Virgen María. Un cristiano sin María es un cristiano a media caña. Eso por si acaso no lo ha dicho ningún padre de la iglesia, ningún santo, lo dice este siervo inútil. Así que no lo anoten. ¿En qué consiste la dimensión eclesial del Corpus Christi? Jesús, Eucaristía, nos une a todos nosotros como una comunidad viva. Quien se une a Jesús, se une a los miembros de su cuerpo místico, que es la iglesia. Cuando tú comulgas, cuando tú recibes a Jesús, estás también uniéndote a los demás miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por eso se dice que la Eucaristía forja la unidad en la iglesia. Cada vez que nosotros recibimos la Eucaristía, nos unimos a Cristo y también nos unimos a aquel que es mi hermano en Cristo. Una de las imágenes más bonitas para hablar de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lean ustedes Romanos 12 y 1 Corintios 12. Ahí están las imágenes del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y tú y yo, si somos de verdad eucarísticos, si tenemos la espiritualidad del Corpus Christi, debemos ser personas de comunión, que forjan unidad. Una persona que comulga y es don problema no es una persona eucarística. Una persona que comulga y es don conflicto no es una persona eucarística. Una persona que comulga y critica los movimientos, los grupos, las espiritualidades legítimas que hay en la iglesia no es una persona eucarística. Hay que respetar la diversidad que hay en la iglesia. En la iglesia hay unidad y diversidad. Unidad en la fe, pero diversidad en los carismas. La Eucaristía nos une a todos en la iglesia y en la iglesia hay esa bendita unidad en la fe, pero también hay diversidad de carismas, diferentes movimientos, grupos, espiritualidades. Todo ello expresa las maravillas que hace el Espíritu Santo
en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de un solo pan. Primera de Corintios 10:17. Fíjese, nosotros comulgamos todos con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan eucarístico. Y si comulgamos con el cuerpo de Cristo, participamos todos de un solo pan, debemos estar todos unidos, porque somos iglesia, comunidad ungida por el Espíritu Santo, hermanos en Cristo Jesús, somos la familia de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1396, la Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. Fíjense lo que nos enseña el Catecismo. La Eucaristía hace la Iglesia. Gracias a la Eucaristía nos unimos todos en Cristo Jesús. De hecho, en la celebración nos unimos como comunidad orante alrededor del altar. San Agustín decía lo siguiente, son palabras muy profundas. Hoy es decir, el cuerpo de Cristo, y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo, para que tu amén sea también verdadero. Qué profundas estas palabras de San Agustín. Cuando ustedes comulgan y el sacerdote les dice el cuerpo de Cristo, ustedes dicen amén. Y San Agustín, comentando esto, afirma, sé tú un verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero. Porque tú formas parte del cuerpo de Cristo. No desgarres el cuerpo de Cristo, generando problemas, divisiones, conflictos. Sé una persona de unidad. La espiritualidad del Corpus Christi es una espiritualidad eclesial. Hay una dimensión eclesial. Hay que cuidar la unidad en la iglesia. Hay que mordernos la lengua. Evitar comentarios que destruyen. Evitar críticas destructivas. Hay que ser personas de unidad. Personas que unidas a Cristo tratan a los demás como verdaderos hermanos en Cristo Jesús. Tenemos, por tanto, aquí la quinta dimensión. ¿Cuál es? La dimensión eclesial, que nos lleva a hablar de la iglesia y cuidar la unidad de la iglesia. ¿En qué consiste la dimensión social del Corpus Christi? Es la sexta dimensión. Jesús Eucaristía nos comunica la gracia de ayudar a los más necesitados. Quien recibe la Eucaristía vive el nuevo mandamiento del amor. Pregunta para el examen, ¿cuál es el nuevo mandamiento del amor? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el nuevo mandamiento del amor? Jesús ha dicho, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Jesús no cambia el decálogo, todo lo lleva a su plenitud, y la plenitud es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Jesús dice que debemos amar a los demás como Él nos ama. ¿Y cómo nos ama Jesús? Nos ama hasta el extremo, nos ama sin poner condiciones, ama de manera universal. Jesús ama hasta el extremo, ha dado su vida por nosotros. Jesús ama sin poner condiciones. Él no te dice te amo porque tienes plata o te amo porque tienes poder. Él ama porque ama. Y su amor es universal. Ama a todos, a ricos y pobres. Pero también hay que decir que la iglesia, fiel al Evangelio, señala esa opción preferencial por los pobres, que no es exclusiva ni excluyente.
Porque también la Iglesia nos habla de que cada ser humano es valioso. Por tanto, uno no puede decir yo amo a los pobres y odio a los ricos. No, se ama a todos. La Iglesia no cae en la ideología marxista de meter veneno y odio contra los ricos. Al mismo tiempo, la Iglesia nos pide sensibilidad con los pobres. La Iglesia es madre, y una madre como que está más cercana del hijo que más sufre. Una mamá ama a todos sus hijos, pero si un hijo está sufriendo, esa mamá se pone un poquito más cerca del hijo que está sufriendo. Y eso mismo se aplica a la Iglesia con los pobres. Los pobres merecen una especial atención. En ellos hay un reflejo de Cristo. Jesús ha dicho, Mateo 25, 35 al 36, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y me viniste a ver. Estoy acordándome de una anécdota de un sacerdote que leyó este pasaje y se equivocó, porque dijo, estuve desnudo y me visitaste. No es así, por si acaso, ¿eh? No es estuve desnudo y me visitaste, no, estuve desnudo y me vestiste. Jesús nos dice que todo lo que se hace con el pobre, todo ello se lo estamos haciendo a Él mismo. Hay una presencia de Jesús en el pobre, que no es la misma presencia de Jesús en la Eucaristía, por si acaso, ¿eh? La presencia de Jesús en la Eucaristía es lo máximo. Nada se compara a la presencia eucarística. También hay una presencia de Jesús en la comunidad que se reúne a orar. Hay una presencia de Jesús en su palabra. Hay una presencia de Jesús en el pobre, en el enfermo, en el anciano. Son presencias, pero la presencia con mayúsculas es la presencia eucarística. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1397, la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Fíjense qué bonito lo que nos enseña la Iglesia. Hay que reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. No podemos nosotros pasar indiferentes ante las personas necesitadas. Ya he dicho muchas veces, es imposible ayudar a todo el mundo. Aquí mismo en el santuario todos los días vienen muchísimas personas indigentes. Algo se puede ayudar, es imposible ayudar a todos. Pero en la medida de nuestras posibilidades hay que hacerlo. En ese pobre hay un reflejo de Cristo. ¿Quién mejor que la Madre Teresa de Calcuta para hablarnos de los pobres? Jesús en la Eucaristía y Jesús en los pobres, bajo las especies de pan y vino y bajo la especie del pobre. Eso es lo que hace de nosotros contemplativos en el corazón del mundo. La Madre Teresa de Calcuta todos los días hacía una hora de adoración eucarística. Primero era Jesús Eucaristía y luego iba a buscar a Jesús pobre. Primero Jesús Eucaristía, luego el Jesús pobre. Los dos. No solamente hay que quedarnos con la oración, también está la acción. Los santos nos han enseñado a armonizar la oración y la acción. Aprendamos de los santos a vivir la caridad fraterna, a vivir el nuevo mandamiento. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Reconozcamos a Jesús en la persona necesitada. Vamos con la siguiente dimensión. Recordemos lo que estamos viendo. No se me pierdan, por favor, que nadie se pierda. Dimensión trinitaria, dimensión cristocéntrica, dimensión neumatológica, dimensión mariana, dimensión eclesial, dimensión social y número 7,
¿En qué consiste la dimensión antropológica del Corpus Christi? Padre Carlos, ¿qué significa antropológico? Significa que tiene que ver con el hombre. En la solemnidad del Corpus Christi se sale en procesión con el Santísimo. Ahora hemos tenido una procesión muy corta, pero todos ustedes han estado presentes en esta procesión y en esta bendición. El hecho de que salgamos en procesión con la Eucaristía tiene que ver con el hombre. ¿Por qué? Porque somos caminantes. Nuestra vida es una procesión. Somos peregrinos. Y no podemos caminar bien solos, hermanos. Necesitamos estar siempre de la mano de Dios. Necesitamos caminar con el Señor. Él nos anima, Él nos da la esperanza, porque la esperanza es la virtud del caminante. En la solemnidad del Corpus Christi, repito, hay siempre una procesión con el Santísimo. Y esto tiene que ver con la verdad del hombre. Nosotros somos caminantes, todos somos caminantes. Dice Hebreos 13:14 que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la futura. Y en ese caminar hacia la patria eterna, no estamos solos, lo repito. Jesús, Eucaristía, está con nosotros. Dios se ha hecho hombre para caminar con los hombres. Esa es la dimensión antropológica del Corpus Christi. Dios se ha hecho hombre por los hombres, para salvarlos, para caminar junto con ellos. Él es el Dios amigo, el Dios cercano. Él es el modelo del hombre. Que nadie esté triste, que nadie esté desilusionado, que nadie esté aplastado. Jesús, Eucaristía, es el Dios amigo, el Dios cercano. Y Jesús nos ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19. San Ambrosio decía lo siguiente, todo lo tenemos en Cristo. Si quieres curar una herida, Él es médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es manantial. Si estás oprimido por las injusticias, Él es la justicia. Si necesitas ayuda, Él es la fuerza. Si temes la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es la vía. Si huyes de las tinieblas, Él es la luz. Si buscas comida, Él es el alimento. Qué bonitas palabras las de San Ambrosio. La Eucaristía es todo para nosotros. Es la dimensión antropológica del Corpus Christi. Jesús se preocupa del hombre. Jesús quiere que camines con Él. No estés triste, no estés desanimado, no estés desilusionado. El Señor está contigo. ¡Ánimo! Es totalmente incoherente que una persona diga que es eucarística y que sea una persona sin esperanza, una persona pesimista. Vamos con la dimensión ecológica del Corpus Christi. ¿Por qué hay una dimensión ecológica? El pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo por la acción del Espíritu Santo. El pan y el vino son frutos de la tierra y del trabajo del hombre, vienen de la creación. Jesús es el Señor de la creación y debemos cuidar la creación. Por eso la Eucaristía nos conduce a una verdadera ecología, porque lleva a cuidar primero a la persona humana. Queridos hermanos, hoy todo el mundo habla de ecología, pero hay que clarificar una buena ecología y una mala ecología. Una buena ecología dice, Dios lo ha creado todo. La creación no es Dios. Por eso es incorrecto totalmente dar culto a la Pachamama. Eso es panteísmo, es paganismo. Se da culto a Dios. La creación
viene de Dios. Hay que respetar al ser humano en primer lugar, hay que cuidar al ser humano en primer lugar. La ecología empieza en el vientre de una madre gestante. Ahí empieza la ecología, por cuidar al ser humano, por cuidar la vida humana, por cuidar al concebido no nacido. Ahí empieza la ecología. Una ecología mala coloca al hombre a nivel de la naturaleza, coloca al hombre a nivel de los animales. Una ecología mala diviniza la naturaleza y eso, queridos hermanos, nosotros no podemos aceptarlo. La espiritualidad del Corpus Christi es espiritualidad ecológica porque Jesús Eucaristía nos pide también cuidar la creación. El pan y el vino, que son frutos de la tierra y del trabajo del hombre, con la fuerza vivificante del Espíritu Santo se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Nosotros en la misa ofrecemos pan y vino, ofrecemos bienes de la creación. El creador es uno solo. Dios es el creador. Respetemos la creación en el sentido de administrarla bien, pero no divinicemos la creación. Y por eso es totalmente incoherente que haya personas que se rasgan las vestiduras porque se talan los árboles, lo cual está mal. Está mal talar indiscriminadamente los árboles, pero no dicen nada contra el aborto. Ahí hay algo que no marcha bien. Hay personas que salen a las calles a protestar porque se están envenenando los lagos, y está bien que protesten pacíficamente, porque no hay que envenenar los lagos, pero no dicen nada contra el aborto o no dicen nada contra la ideología de género. Entonces ahí hay una ecología desordenada. En Cristo somos una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Cristo ha renovado la creación. Y en la Santa Misa, en cierta manera, somos recreados, hay una nueva creación. Cristo vendrá por segunda vez y transformará este mundo en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Dice el Papa Francisco en una encíclica Laudato Si, que habla sobre el cuidado de la creación. En la Eucaristía, lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que tiende a manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. Entonces, es lo que se llama la dimensión ecológica de la Eucaristía. La Eucaristía también nos invita a cuidar la creación y sobre todo a comenzar por respetar esa ecología humana que comienza en la madre gestante. Por ahí se empieza a hablar de ecología. San Juan Damasceno, uno de los grandes teólogos, el último padre de la Iglesia del Oriente, decía: yo no adoro a la materia, sino al creador de la materia. A la materia no se adora al creador de la materia. Jesús Eucaristía es Dios, Dios creador. Adoramos la Eucaristía. Y la última dimensión, recordemos otra vez, tenemos la dimensión trinitaria, la dimensión cristocéntrica, la dimensión neumatológica, la dimensión mariana, la dimensión eclesial, la dimensión social, la dimensión antropológica, la dimensión ecológica. Y esta es la novena dimensión, la dimensión escatológica del Corpus Christi. Ese es el curso que yo enseño, la escatología. ¿Qué es la escatología? El más allá. Yo soy el profesor del más allá, que se gana más acá. ¿Qué significa la dimensión escatológica del Corpus Christi? Que Jesús Eucaristía es alimento de vida eterna. Recibir la Eucaristía es prenda del cielo. Los santos dicen que la Eucaristía es como estar en un momentito en el cielo. La Eucaristía adelanta el banquete celestial, porque el cielo es la comunión con Jesús por toda la eternidad. Y cuando recibes la Eucaristía, recibes a Jesús. Es estar un momentito en el cielo, un momentito nada más. Luego vendrá la eternidad.
Cuando nosotros vivimos bien la misa, de verdad que es como estar en el cielo. Nada se compara a la Santa Misa. Entramos en otra dimensión. Se adelanta en cierta manera la vida eterna. Jesús ha dicho, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54. Jesús trae la vida eterna, nos lleva al cielo. Jesús nos va a resucitar gloriosamente. ¿Cuándo? En el último día. ¿Qué significa el último día? La parucía. Padre Carlos, ¿qué es la parucía? La segunda venida del Señor. ¿Cuándo será la parucía? No me pregunten, no lo sé. Y no hay por qué estar buscando fechas. La parucía es la segunda venida del Señor, es el último día. No sabemos la fecha, no importa la fecha. Lo importante es estar preparados. ¿Qué significa estar preparado? Vivir en gracia de Dios, tener vida cristocéntrica. Eso significa estar preparados, ser eucarísticos. La Eucaristía, decía San Juan Pablo II en esta encíclica Ecclesia de Eucaristía, es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. Qué bonitas palabras las de San Juan Pablo II. La Eucaristía es como un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. De verdad, hermanos, la Eucaristía es el cielo en la tierra. San Ignacio de Antioquía fue un mártir, obispo de Antioquía. Fue llevado al circo de Roma y fue devorado por los leones. Y antes de su martirio escribió unas cartas y en una de ellas dijo lo siguiente: partimos un mismo pan, se refiere a la Eucaristía, que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. La Eucaristía es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir. Esa es la dimensión escatológica de la Eucaristía. Repito, dimensión escatológica tiene que ver con el más allá. Cuando tú recibes la Eucaristía, recibes vida eterna. Cuando estás en gracia de Dios, tienes vida eterna. Vivamos en gracia de Dios, no vivamos en pecado. Síntesis, para terminar ya con esta charla. Cada día debemos celebrar el Corpus Christi, centrando nuestra vida en Jesús, Eucaristía. Gracias a Jesús realmente presente en la Eucaristía, participamos de la vida de la Trinidad. A través de María nos unimos más a la Iglesia, forjamos un mundo más solidario, cuidamos a los demás, administramos bien la creación y se aviva en nosotros el deseo del cielo, nuestra patria eterna. Por eso, queridos hermanos, la espiritualidad del Corpus Christi tiene que estar presente todos los días del año. Todos los días del año hay que vivir como santuarios de la Trinidad, hijos de Dios Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo. Todos los días del año hay que hacer de Jesús el centro de nuestras vidas. Todos los días del año hay que dejarnos ungir por el Espíritu Santo. Todos los días del año hay que acudir a María, nuestra Madre. Todos los días del año hay que preocuparnos de los más necesitados y ser instrumentos de unidad en la Iglesia. Todos los días del año hay que cuidar a cada persona humana y nunca estar tristes ni desanimados. Todos los días del año hay que cuidar la creación y todos los días del año hay que desear el cielo, nuestra patria eterna. Hasta aquí, hermanos, la charla. Quisiera ver ahora los comentarios, si hay algunos comentarios, o mejor dicho, si hay preguntas, más que comentarios, porque todos los comentarios, veo que todas las personas que están escribiendo se van a ir al cielo de frente sin pasar por el purgatorio. Bien. Si hay alguna pregunta, ahora o nunca. El PowerPoint se va a colgar en unos minutos para que todos ustedes puedan
aprovecharlo. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no, ya pueden ir a tomarse su lonchecito, su cafecito, chicharrones y tamales. Virtuales todos. Preguntas. Bien, pues nada, entonces, ahí hay una pregunta, Padrecito. Mi nieta dice, ¿en cuántas partes se divide Dios? A ver, le contesto a tu nietecita, Dios no es una torta que se parte en 3 tajadas. Dios no está dividido, es el misterio de la Trinidad. Hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 partes, por si acaso. Hay un solo Dios, una sola sustancia divina, 3 personas divinas. Dios no es un ser dividido. Dios es espíritu puro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo y único Dios. Son 3 personas distintas, pero un solo Dios. Es un misterio. Pero Dios no está dividido porque Dios no tiene partes. ¿De acuerdo? Padre, requisitos para ser santos. Requisitos para ser santos de Sofía Luque. Primer requisito, llamarse Sofía. No, primer requisito es quererlo, ¿ya? Cuento una anécdota. Una vez la hermana de Santo Tomás de Aquino le dijo a su hermano, Tomás, quiero ser santa, ¿qué tengo que hacer? Y Santo Tomás le dijo, lo primero es quererlo. Hay que querer ser santos, es lo primero. Y en segundo lugar, meternos en el camino de la santidad, forjando un hábito de oración, forjando un hábito de frecuencia de sacramentos, teniendo mucha devoción a la Virgen y practicando las obras de misericordia. Para ser santos no hay que hacer cosas raras. ¿Cómo podemos incentivar la espiritualidad eucarística en los niños? Bueno, en primer lugar, con la oración. Ahí está preguntando la señora María Vargas de la parroquia Corazón de María, que por cierto están de novena. Señora María, en primer lugar, rece mucho por su familia, como sé que usted lo hace. Rece por sus nietos y junto con la oración no se olvide del buen ejemplo, el testimonio. Así se incentiva la espiritualidad, con la oración y el testimonio. Padre, ¿qué le puedo decir a mi esposo para que entienda que Dios es el que decide nuestras vidas? Bueno, rece para que su esposo tenga fe, aumente en su corazón la fe en Dios, porque cuando uno tiene fe en Dios, uno reconoce que todo pasa porque Dios lo permite. Y esta pandemia, por ejemplo, no es indiferente a Dios. Dios lo ha permitido, pero Dios saca bienes de los males. Y para poder comprender esto, siempre vamos a quedarnos cortos ante el plan de Dios. Necesitamos de la fe. Usted ayuda a su esposo a creer, a abandonarse en Dios. Romanos 8:28. Todo ocurre para el bien de los que aman a Dios. Bien. ¿Cómo podemos incentivar la espiritualidad en los hogares? Oración, mucha oración, ofrecer pequeños sacrificios y buen ejemplo. Hagan esa fórmula, oración, pequeños sacrificios, buen ejemplo. Esa es la fórmula para incentivar la espiritualidad y para ayudar a nuestros familiares a acercarse a Dios. Padre, nuestra adoración virtual, ¿qué valor tiene? Tiene mucho valor, pero no es lo mismo. Agradezco la pregunta de la ciudad Lía. La adoración virtual, la misa virtual, tiene un valor ahora porque estamos en pandemia, pero no es lo mismo. Por supuesto que tiene un valor y hacer comuniones espirituales tiene un valor, pero hay que rezar para que vengan a la iglesia porque los sacramentos son signos sensibles y tiene que haber cercanía física. Yo no puedo confesarles virtualmente, yo no puedo ungirles virtualmente, yo no puedo darles la comunión virtualmente. Todo lo que se hace virtual tiene un valor. Dios también actúa, pero no es lo mismo. No está en el mismo nivel que cuando tenemos a la comunidad aquí físicamente. A ver, ¿cómo poner en práctica lo que aprendemos en las homilías? Hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé las gracias necesarias para aplicar lo que hemos escuchado. Si nos falta perdón, pide al Espíritu Santo la gracia y el perdón. Si te falta paciencia, pide al Espíritu Santo la gracia de la paciencia. Bien. La oración debe ser a la misma hora, depende de cada uno. Lo mejor es que sea a la misma hora y que uno tenga un orden, un plan de vida, es lo mejor.
pero si no se puede, hay que arreglarnos también con el horario que tenemos. ¿Por qué Dios permite revelaciones reales cuando uno muy fuerte que no son de este mundo? Bueno, en primer lugar, las revelaciones hay que ver si son verdaderas, y para eso está la iglesia. Pero ya todo lo ha dicho Dios en su Hijo Jesucristo. Así que lo primero son los evangelios. Aprendamos los evangelios, aprendamos lo que nos pide Jesús en el evangelio, eso es lo más importante. Muy bien, pues voy a terminar con la última pregunta que dice ¿cómo purificarnos y cuánto tiempo se queda Jesús en nosotros? De nuestra hermana Elia María Valverde de Cristo Sacerdote. A ver, ¿cómo purificarnos? Es una pregunta. Lo que purifica es el amor. Cuando no hay amor, uno puede ayunar, flagelarse, dormir sobre clavos, pero no sirve para nada. Lo que purifica es el amor de Dios. Estar en gracia de Dios en primer lugar. Hay que estar en gracia de Dios y hacerlo todo por amor. Eso es lo que purifica. Y cuando hacemos un sacrificio, si lo hacemos por amor, eso purifica. ¿Cuánto tiempo se queda Jesús en nosotros cuando comulgamos? Dice la hermana Elia. Pues se calcula que el tiempo en que los jugos gástricos ya disuelven las especies de pan. Mientras permanece la especie de pan, sabemos que ya no es pan, es Cristo, pero la especie permanece. Ahí está Jesús, Eucaristía. Cuando ya los jugos gástricos diluyen las especies de pan, pues ya hemos perdido la presencia eucarística, pero queda la gracia santificante. Muy bien, también hay preguntas ahí de mi amigo Luis Udario. Está pidiendo que vaya a bendecir 5 litros de agua. Ya, después iré. Muchas gracias por su paciencia. Gracias por todo. Seamos eucarísticos. Un saludo a todos los grupos del santuario. Mi bendición para todos. Tenemos que ser eucarísticos, no se olviden, poner a Jesús como centro de nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres permaneces lleno de amor en este sacramento, de día y de noche, esperando, llamando, recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro desde el abismo de mi nada. Te doy gracias por todos los beneficios que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado ahora a que te pueda visitar espiritualmente. Adoro tu corazón lleno de amor en agradecimiento a tan maravilloso regalo, para desagraviarte de tantos ultrajes como recibes, y por todos los sagrarios del mundo donde estás olvidado. Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Me pesa haber ofendido tantas veces a tu infinita bondad y propongo enmendarme con ayuda de tu gracia. Yo, pecador, me consagro del todo a ti y en tus manos pongo mi voluntad, afectos, deseos y todo cuanto soy y puedo. Todo lo uno a tu corazón lleno de amor a través del Inmaculado Corazón de María y así lo ofrezco al Padre Eterno. Y le pido en tu nombre y por el amor que te tiene, que lo acepte benignamente. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga. Ánimo, firmes en la fe.